Hola a todos, y de verdad me emociona darles la bienvenida a esta nueva exploración. Quiero que imaginemos por un momento que estamos sentados en la sala de la casa, todos reunidos viendo una película increíble en la pantalla más grande que tengan. Y, la imagen es súper nítida, los colores son vibrantes, los personajes se mueven con una emoción palpable, parece, una obra maestra. Pero hay un problema enorme. Uy, a ver, ¿qué pasó? Alguien le puso silencio absoluto a la televisión. No hay voces, no hay música de fondo, ni siquiera se escucha el crujir de los pasos en el piso de madera. Por más bonita que sea la imagen, la película se siente completamente vacía. Totalmente. Es aburrida, le falta el alma, porque sin sonido, la imagen no pasa de ser, un póster que se mueve. Y bueno, antes de arrancar con todo esto, quiero mencionar que esta misión llega a todos en casa de la mano de IDEA México, una institución educativa certificada en inteligencia artificial con un enfoque padrísimo en el aprendizaje de la IA e impartiendo cursos en línea súper completos. Hola a todos en casa. Y wow, me encanta esa imagen del televisor en silencio porque ilustra perfecto el punto en el que nos quedamos. Quienes han seguido estas misiones recordarán que las familias ya han estado haciendo un trabajo de detectives increíble. Sí, un chorro de trabajo. Exacto. Ya desenterraron esas historias fascinantes de los abuelos, ya pasaron por el proceso mágico de colorear y restaurar esas fotografías antiguas que estaban arrugadas y en blanco y negro. O sea, ya tienen toda la parte visual de su documental familiar lista. Ajá, pero como decíamos, una película sin audio simplemente no conecta a nivel emocional. Y precisamente usando esas herramientas que enseñan en IDEA México, hoy nuestra misión es crear la banda sonora de los recuerdos. Me encanta el nombre. Está padre, ¿no? Vamos a descubrir cómo usar la inteligencia artificial generativa no como una simple calculadora o un robot frío que escupe datos, sino como un compositor, un músico y un diseñador de sonido personal, para viajar en el tiempo a la época de la juventud de los abuelos. Así es, porque para que la IA haga esa magia y realmente nos lleve de viaje a otra década, no podemos simplemente abrir el programa, sentarnos frente al teclado y escribirle haz ruido viejo o pon música de la que le gustaba a mi abuelita. Claro, no funciona así. Si hacemos eso, el resultado va a ser un desastre sin sentido. Necesitamos aprender a darle instrucciones súper detalladas. Tenemos que imaginarnos que estamos parados frente a una orquesta sinfónica inmensa, con una batuta en la mano, y nosotros somos los directores. Y ahí es donde entra la duda principal de hoy. ¿Cómo se traduce un recuerdo, una memoria súper específica que alguien cuenta en la sobremesa después de comer, en una instrucción matemática o musical para una máquina? Es un gran reto. Porque, pedirle música a la IA me suena exactamente igual que pedir una pizza a domicilio. A ver, explícame eso. Pues sí, si llamas a la pizzería y solo dices, ¿tengo hambre? Mándenme una pizza. Es un volado absoluto. Te pueden mandar una pizza de piña, con anchoas, fría, que nadie en la casa se va a querer comer. Guacala, no. Exacto. Hay que pedir los ingredientes exactos. Masa delgada, extra queso, orilla rellena, el pepperoni bien dorado. Me gusta mucho esa analogía de la pizza, porque ilustra perfecto lo que llamamos el prompt. El prompt es esa instrucción escrita que le damos a la IA y debemos tratarla como si fuera una partitura musical súper detallada. Ajá. Para que esta máquina de discos del tiempo empiece a funcionar, hay que ser muy específicos con esos ingredientes que decías. Tenemos que empezar por el punto de partida básico, que es el género y la década. Si un abuelo cuenta que se iba a las tardeadas o a los salones de baile, la instrucción debe marcar el terreno, por ejemplo, escribiendo rock and roll de los años 60. Pero el rock de los 60s es un universo gigantesco. Tienes cosas súper psicodélicas, tienes baladas, tienes rock de garage. Si solo ponemos eso, la máquina nos va a mandar la pizza con piña. Totalmente. Por eso no nos detenemos ahí. Aquí es donde se pone fascinante. Porque hay que pedirle a la IA los instrumentos típicos exactos de esa época. No basta con decir, pon una guitarra. Hay que describir la textura del sonido. ¡Órale! ¿Y cómo se hace eso en texto? Pues por ejemplo, en el prompt escribiríamos una guitarra eléctrica con un sonido twangy.
Ese sonido twangy es ese tono metálico, vibrante, que resuena casi como cuando estiras un resorte gigante y lo sueltas. Es muy clásico del surf rock de esos años. Ah, ya sé cuál dices. Sí, a eso le sumamos en el texto una línea de bajo caminante. Que es cuando el bajo no solo da un golpe aburrido, sino que suena como si estuviera dando pasitos rápidos, ¿no? Subiendo y bajando por la escala musical. Exactamente. Le añades una batería que sea simple pero con muchísima energía, casi cruda, y rematas pidiendo un solo de saxofón estridente. Y tampoco podemos olvidar la velocidad y la emoción, lo que en música llamamos el tempo y el mood. Claro, el ambiente. En la instrucción hay que ser explícitos. Queremos que sea una pista rápida, bailable, con un tono alegre y juvenil. Finalmente le damos la estructura, o sea, una canción de 2 minutos, formato verso y coro, que hable de arreglarse frente al espejo para salir a bailar un sábado por la noche. Ok, entiendo la receta. Juntas todo eso y tienes un texto súper detallado. Pero me pongo un poco escéptico y lanzo esta pregunta. Porque, ¿de verdad la IA entiende si le pido un synth pop nostálgico de los 80s? ¿Solo con texto? Sí, suena a magia, ¿verdad? Es que es una máquina hecha de código. ¿Cómo demonios sabe a qué suena la nostalgia o a qué suena un twangy? Porque pues la máquina no tiene oídos ni sentimientos. Esa es una pregunta vital para entender qué estamos haciendo. No, la máquina no tiene oídos ni siente nostalgia. Obvio. Lo que hace la inteligencia artificial generativa no es magia. Es estadística pura y reconocimiento de patrones en un nivel masivo. Ajá. Imaginen en casa que la IA mapea el lenguaje humano y lo conecta con características acústicas. Durante su entrenamiento, la máquina analizó millones y millones de pistas de audio que tenían etiquetas de texto pegadas. Ah, o sea que aprendió a asociar la palabra escrita con la forma de la onda de sonido. Exacto. La IA no sabe qué es una guitarra físicamente, pero sabe matemáticamente que cuando la palabra twangy y años 60 aparecen juntas en un texto, el archivo de audio correspondiente suele tener ciertas frecuencias de sonido muy específicas, ciertos picos en las ondas sonoras. ¡Wow! Entonces, cuando se crea este prompt de nivel experto con todos los ingredientes, la máquina no adivina. Calcula la probabilidad estadística de qué onda sonora debería seguir a continuación para cumplir con las características de las palabras twangy, bajo caminante y rápido. Y a partir de la nada, genera un audio nuevo que tiene la textura y el color exacto de esa época. ¡Qué locura! O sea que literalmente traduce letras y palabras en frecuencias de sonido basándose en pura probabilidad matemática, logrando una precisión que, literal, te transporta directo a la pista de baile. Así de cañón está. Pero a ver, me pongo a pensar en las historias que realmente se cuentan en la familia. La música de baile está increíble, sí, pero la vida diaria no es una película musical donde todos van caminando por la calle cantando sincronizados. Claro, claro. Los recuerdos reales de la infancia de los papás o abuelos están llenos de ruidos de fondo, las cosas cotidianas que pasaban en su cuadra. ¿Cómo le hacemos para recrear ese mundo real y no solo la fiesta de graduación? Bueno, ese es el salto de calidad que hace que este proyecto pase de ser un experimento divertido a una verdadera cápsula del tiempo. Dejamos de pensar como compositores de canciones y nos convertimos en diseñadores de sonido. El objetivo aquí es crear paisajes sonoros, atmósferas inmersivas. Ok. Ya no son melodías, es el sonido acústico del mundo que rodeaba a la familia en ese entonces. A ver, un ejemplo práctico. ¿Cómo se vería esto en la vida real en un proyecto en casa? Pues, imaginemos que alguien cuenta una historia sobre cómo era caminar por una calle de una ciudad en México, por ahí de 1970, a media mañana. Los elementos que le describiríamos a la IA serían, primero, un sonido principal, Ajá. que podría ser el paso metálico de un tranvía eléctrico antiguo con su campaneo típico. Luego, pediríamos capas de fondo, el murmullo de peatones, pero ojo, sin que se entiendan palabras claras. El sonido de motores de coche de los 70s, que eran motores pesados, de carburador, mucho más roncos que los eléctricos de hoy. Sí, esos que sonaban durísimo. Exacto. Y quizás, a lo lejos, el grito con eco de un pregonero vendiendo pan. Todo esto con una indicación final de que la atmósfera debe sentirse abierta, de día y nostálgica.
Jaja, a ver, perdón, pero suelto una carcajada porque te juro que suena a locura. O sea, me estás diciendo que en lugar de generar un buen solo de guitarra eléctrica, vamos a sentar a toda la familia en la sala a escuchar El tráfico pesado de 1970 y a un señor gritando en la esquina. Sí. ¿Cuál es el punto de eso? Suena que estamos recreando el estrés de la hora pico, no un recuerdo familiar entrañable. Te entiendo. Entiendo que suene rarísimo si lo sacas de contexto. Pero aquí hay una razón neurológica profundísima de por qué esto funciona. A ver. El cerebro humano tiene una conexión directísima entre la corteza auditiva y partes del cerebro como la amígdala y el hipocampo, que son básicamente la bóveda de las emociones y la memoria. El sonido ambiental se salta a los filtros racionales del cerebro y detona lo que llamamos memoria espacial. ¡Wow! Claro, es como el olfato. Es exactamente como cuando vas caminando por la calle, empieza a llover, hueles a tierra mojada y de golpe, sin pensarlo, tu cerebro te teletransporta a las tardes de verano cuando tenías 7 años jugando en el patio de la casa de tu abuela. Sí. No es la lluvia en sí, es la huella digital del ambiente. Esa es la analogía perfecta. Es la huella acústica de la infancia. Si pones ese audio de tráfico solo, es ruido molesto. Pero si el abuelo está contando la anécdota de cuando se volaba la barda para ir a jugar y de fondo, muy sutilmente, está sonando el campaneo de ese tranvía exacto que pasaba por su calle. Uy, no. Piel de gallina. Exacto. Dejas de simplemente contarle una historia a los más jóvenes. Creas un mundo tridimensional a su alrededor. El cerebro del que habla y del que escucha se sincronizan en ese mismo espacio. Ok, me explotó un poco la cabeza con eso. No estamos haciendo música. Estamos hackeando el cerebro a través de frecuencias sonoras para viajar en el tiempo. Eso suena espectacular. Pero inevitablemente me surge una preocupación logística enorme. ¿Cuál? Todo esto de los prompts detallados, las capas de sonido, la corteza auditiva, todo suena a un proyecto técnico que requiere mucha concentración. Pues sí, un poco. Si los jóvenes o los adolescentes de la casa se emocionan, agarran su computadora, se encierran solos en su cuarto 3 horas a generar audios con la IA y luego solo bajan a decir, miren lo que hice, como que toda esta magia de la que hablamos se rompe, ¿no? Totalmente. ¿Cómo evitamos que la tecnología los aísle y más bien usamos esto como un pretexto para que toda la familia conviva en la misma sala? Ese es el mayor riesgo, sin duda. Y es exactamente por eso que el rol de los adultos y los padres en esta misión es ser algo así como los productores ejecutivos. Ah, me gusta el título. Su trabajo no es necesariamente picarle a los botones de la IA, sino dirigir la experiencia para que la tecnología sea solo el puente, la excusa para generar diálogo. Y no hay que seguir un manual estricto, pero sí hay una forma muy natural de llevar esto en casa. A ver, imaginemos la escena. Es domingo, estamos en la sobremesa. ¿Cuál es el primer movimiento como productor de esta película? ¿Sacar la laptop y abrir el programa de inteligencia artificial? Para nada. Las pantallas se quedan apagadas al principio. Órale. El primer movimiento es organizar una pequeña sesión de apreciación musical análoga, poner música real de la época. Le preguntan a los abuelos, ¿qué sonaba en la radio cuando tenían 20 años? ¿Con qué canción de fondo se hicieron novios? Claro, platicar primero. Esa conversación inicial es oro molido, porque los jóvenes van a sacar de ahí todos los adjetivos y los ingredientes que necesitan para ir a la máquina después. Claro, dejas que te digan qué instrumentos predominaban, si las canciones eran tristes o alegres, y una vez que los chicos van, generan un par de pruebas en la IA y regresan, me imagino que no se trata de decir, listo, ya quedó, sino de pelotear las ideas, ¿no? Ser como los DJs de la nostalgia. Exactamente. Se trata de poner a prueba la inteligencia artificial con los verdaderos expertos que vivieron esa época. Ponen el audio generado y preguntan, a ver, escuche este tranvía, ¿así sonaba la calle? Ajá. Y lo hermoso es que la respuesta casi no importa. Si el abuelo dice, no, para nada, los motores sonaban más agudos. O si dice, sí, es igualito, en ambos casos se abre una puerta para que él cuente otra historia. La interacción, el debate sobre cómo sonaba el pasado es el objetivo real. Me fascina eso, porque además creo que abre un espacio increíble para desarrollar algo de inteligencia emocional con los chavos. Sí, por supuesto. A veces a los adolescentes les cuesta muchísimo trabajo hablar de sus propios sentimientos o ponerle palabras a lo que sienten. Pero si analizas el sonido en familia y les preguntas, oye, ¿por qué creen que este bajo y esta trompeta que hizo la IA nos hacen sentir melancolía aunque la canción sea rápida?
De pronto están hablando de emociones profundas de una forma súper segura y neutral. ¡Qué gran observación! Totalmente de acuerdo. El sonido es un vehículo muy seguro para hablar de sentimientos. Y, hablando de sentimientos, hay algo fundamental que como familia deben tener claro durante todo el proceso. ¿Qué es? Hay que valorar la intención por encima de la perfección técnica. La realidad es que las pistas generadas por IA, aunque son impresionantes, a veces tienen fallas. A lo mejor la voz del cantante virtual suena un poco robótica por un segundo, o hay un ruidito digital raro al final del paisaje sonoro. Sí, o sea, no va a ganar un Grammy a la mejor mezcla de sonido, vamos. Exacto. Y no importa en absoluto, porque cuando se lo presenten a la familia, nadie va a estar juzgando la fidelidad del audio. Lo que los adultos mayores van a percibir y a valorar profundamente es el esfuerzo inmenso de las nuevas generaciones por usar sus herramientas modernas para tratar de entenderlos, para honrar su memoria. Claro, el detalle es lo que cuenta. La imperfección de la máquina pasa a segundo plano ante el cariño del gesto humano, de verdad. ¿Sabes? Escuchando cómo se arma toda esta dinámica en la sala, queda clarísimo el papel de la tecnología aquí. Frecuentemente pensamos en la IA como algo súper complejo, casi mágico, pero en este contexto es diferente. La inteligencia artificial no es un ente autónomo, es como un sintetizador avanzadísimo donde las teclas que aprietas no son notas musicales do, re, mi, sino que las teclas son adjetivos, memorias y eras de tiempo. ¡Guau! Pero un sintetizador por sí solo no hace música si nadie lo toca. Las verdaderas manos que tocan ese instrumento, la electricidad que le da vida, son las historias de los abuelos y la curiosidad de los hijos. Sin esa plática previa, sin esa conexión humana, la IA es, literal, una caja inútil que hace ruido. Es una metáfora brillante. Las teclas son adjetivos y recuerdos. Me lo quedo. Y fíjate que esto nos lleva a darnos cuenta de que estamos presenciando quizás una de las aplicaciones más humanas, más cálidas, que se le puede dar a la tecnología más vanguardista de nuestra era. Totalmente. No estamos usando redes neuronales complejísimas para optimizar una hoja de cálculo en una oficina o para hacer un proceso industrial más rápido. Estamos usando el pináculo de la computación actual para decirle a alguien que vivió en otra época, me importa tu historia, te escucho. Y quiero intentar sentir el mundo exactamente como tú lo sentías cuando tenías mi edad. Es súper conmovedor pensarlo así. Y con esto, creo que quienes nos escuchan en casa ya tienen todas las herramientas para completar esta misión y convertirse en verdaderos directores de sonido de su propio legado. Ha quedado más que demostrado que la música y el sonido ambiental son el lenguaje directo del corazón y de la memoria espacial. Y la IA, con los prompts correctos y mucha paciencia, es una traductora excepcional para traer esas emociones enterradas al presente. Así es agregarle una capa de profundidad enorme al proyecto familiar. Ya nadie en casa va a volver a ver esas fotos familiares viejas en silencio. Nunca más. Ahora esas imágenes van a tener una atmósfera, van a tener el bullicio de la calle, el ritmo de un bajo caminante. Básicamente, les estamos devolviendo la vida. Pero atención todos, porque esto no termina hoy. Hay que hacer la tarea en casa. Reúnan sus audios porque nos falta un último gran paso. Ya rescatamos las historias orales y las transcribimos. Ya le devolvimos el color a las fotografías en blanco y negro. Y ahora ya tenemos la banda sonora completa. En nuestra próxima misión, vamos a ver cómo juntar todas y cada una de estas piezas. Se viene lo bueno. Sí, vamos a organizar lo que llamaremos la Premier Familiar, armando todo este material en un documental corto o en un libro digital interactivo para que quede como un legado definitivo para las futuras generaciones. Va a ser el momento cumbre. Imagínense en casa, apagar las luces de la sala, prepararse algo de tomar, darle play y ver la historia de la familia cobrar vida completa. Será una experiencia inolvidable. Pero antes de irnos y cerrar por hoy, quiero dejarles algo flotando en la mente para que lo platiquen en casa al rato. Piensen en esto. Hoy nosotros estamos aquí usando redes neuronales y algoritmos complejos para tratar de recrear el sonido de un rock de los 60s o el ruido de un motor viejo de los 70s. Todo con la intención de entender el mundo de nuestros abuelos. Pero hagamos un viaje mental hacia adelante. A ver. En 50 o 60 años, cuando las futuras generaciones estén sentadas en su propia sala, intentando entender cómo éramos nosotros, cómo vivíamos en esta época exacta.
¿Qué paisajes sonoros le pedirán a la IA del futuro que genere? ¿Acaso le pedirán que recree el sonido rapidísimo de nuestros dedos tecleando sobre el cristal de un teléfono celular? ¡Wow! ¿El zumbido constante y ansioso de las notificaciones de mensajes? ¿Cuál es el paisaje sonoro que definirá lo que somos nosotros hoy? Piénsenlo. ¡Qué pregunta tan provocativa! Sin duda nos deja reflexionando sobre qué sonidos estamos dejando como nuestra propia huella. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta aventura para explorar el sonido del tiempo. Nos vemos en la próxima misión familiar. Hasta la próxima exploración. Y recuerden siempre, este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.